Bueno, vamos a desarrollar ahora el último nivel del método de síntesis jerárquica de Douglas, que es la integración energética o la síntesis de redes de intercambio calórico. Y acá vamos a desarrollar todos los conceptos necesarios para lograr la integración energética, o sea, aprovechar toda la energía puesta en juego en el proceso, de modo tal de usar mínimamente posible los servicios auxiliares, tanto de agua caliente, vapor o agua de enfriamiento o cualquier otro refrigerante que sea necesario usar. El objetivo fundamental de esta etapa es lograr una integración energética, o sea, en última instancia, satisfacer las demandas de enfriamiento y calentamiento y potencia usando la energía disponible en el proceso de una manera eficiente y al más bajo costo. El problema planteado de manera formal consiste en lo siguiente. En primer lugar, como ustedes saben ya a esta altura, debe estar definido el resto del proceso. Por lo tanto, son conocidas las temperaturas, el caudal, la composición, el estado de agregación y el contenido energético o entálpico de todas las corrientes del proceso. Además, deben ser conocidas todas las demandas de potencia del proceso y es posible integrar toda la energía puesta en juego en el proceso, por un lado, para calentar las corrientes que deben ser calentadas, a las cuales vamos a denominar corrientes frías, y por el otro lado, para enfriar las corrientes que deben ser enfriadas, las cuales vamos a llamar corrientes calientes, y finalmente para satisfacer las demandas de potencia en bombeo y compresión. A efectos de poder simplificar un poco el tema, en este desarrollo no vamos a considerar la demanda de potencia de bombeo y compresión, pero es muy sencillo incorporarla en última instancia. Eh, si lo vemos desde un punto de vista ya formal, de alguna manera matemático, podemos decir que hay N1 corrientes calientes de proceso con temperatura de entrada, fuente, y salida, objetivo o target conocidas. Las denominamos T supra S H sub I y T supra T H sub I, con I desde 1 hasta N. En este caso, los supra S significa source, de fuente, y el supra T significa target o objetivo. Por el otro lado, enfriadas por N2, corrientes frías de proceso con temperatura de entrada y salidas conocidas. Bueno, la misma denominación, nada más que T supra S C sub J y T supra T C sub J con J de 1 hasta N2. Fíjense ustedes que en este caso estamos denominando a H a las corrientes calientes, o sea, hot, y a C con las corrientes frías, o sea, que viene del inglés de cold. En la figura 1A vamos a ver nosotros, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que esto constituye de alguna forma una red interna del proceso. Lamentablemente, este es el planteo ideal, pero generalmente los requerimientos de calentamiento muchas veces son diferentes a los de enfriamiento. Sería absolutamente una casualidad que la necesidad de corrientes que deban enfriarse y la necesidad de corrientes que deban calentarse sea exactamente el mismo. Por otra parte, muchas veces las temperaturas o los niveles de temperatura no son suficientemente altas o bajas para realizar el intercambio, ya sea de calentamiento o enfriamiento, y además existen otro tipo de restricciones operativas que pueden restringir
el intercambio de calor entre corrientes de proceso. En este caso tenemos dos redes. Por un lado, la red interna, como dije, que es entre corrientes de proceso. En este caso, esa red interna es el intercambio de calor entre las corrientes frías que necesitan calentarse y las corrientes calientes que necesitan enfriarse. Y además, y debido a lo que decíamos en la diapositiva anterior de las restricciones de proceso y de las dificultades para hacer intercambios, vamos a tener una red auxiliar entre corrientes de proceso y servicios auxiliares. Entonces, en conclusión, tendremos que la integración energética global del proceso va a estar constituida por una red interna que intercambia calor entre corrientes de proceso y una red externa en la cual las corrientes intercambian calor ya sea con el servicio frío del proceso o con el servicio caliente del proceso, que son servicios auxiliares. A efectos de sintetizar la mejor red, obviamente vamos a necesitar, y esto es como siempre en un problema de síntesis, hay múltiples alternativas de solución. Vamos a sintetizar la red y tendremos que tener algún parámetro de cómo costearla o evaluar el costo y la eficiencia de la misma. Para ello, normalmente usamos una medida de costo anualizado, que no es ni más ni menos, que es algo que ustedes ya han visto, que es la suma del costo total de capital o de inversión anualizado mediante una tasa de retorno R, más el costo de operación o costo de fabricación, que generalmente incluye expensas por ventas. Ese costo de inversión obviamente se evalúa siempre conociendo un parámetro de diseño de la red, en este caso de una red imaginaria, una red global, es el área total de intercambio, que se calcula con la conocida fórmula que ustedes ya saben del cálculo del área de un intercambiador de calor, que es igual al calor transferido por el coeficiente de transferencia, por un factor de forma o factor de distribución, por el delta T logarítmico medio. Este costo total de inversión o de total de capital no es ni más ni menos que la suma de los costos de compra de cada uno de los intercambiadores de calor. Y bueno, y esos costos de compras de los intercambiadores de calor, como a esta altura no los podemos tener definidos, lo que hacemos es usaremos para ello, bueno, como dije, una correlación del tipo de Guthrie, que son las correlaciones que normalmente usamos para estimar los costos cuando no tenemos valores exactos de costo de inversión o de costo de compra, que en este caso está dada por un factor numérico multiplicado por un parámetro de diseño, en este caso el área elevado a la 0.7. Por otra parte, el costo de operación o costo total anual de los servicios de calentamiento y enfriamiento usando vapor y agua de enfriamiento se calcula como la suma de los costos de inversión de la red interna más el costo de inversión de la red externa o auxiliar multiplicado por la tasa de retorno más el costo unitario del vapor, en este caso dado por S, multiplicado por el caudal anual de vapor, dado en kilogramos por año, y más el costo unitario del agua de enfriamiento, que es el CW, multiplicado por el caudal anual de agua de enfriamiento que utiliza la red. De esta forma nosotros tenemos una expresión que nos sirve para evaluar cada una de las redes que podamos sintetizar y nos permite compararlas entre sí.
La estrategia de solución para sintetizar la red de intercambio calórico o la mejor red de intercambio calórico o la óptima o casi o cuasi óptima red de intercambio calórica de un proceso es normalmente en dos etapas. En una primera etapa se diseña una red de intercambio calórico con mínimo servicio de calentamiento y enfriamiento, que esta característica de esta red es que posee generalmente muchos intercambiadores de calor, y como usa servicios de calentamiento y enfriamiento, o sea, servicios auxiliares, significa que está utilizando muy poco combustible en última instancia, porque ustedes saben que los servicios de caldera y los servicios de enfriamiento son en base a combustibles. Por lo tanto, si nosotros estamos en una economía donde el costo del combustible es muy alta o es muy alto, esta solución encontrada o esta red de intercambio calórico con mínimos servicios de calentamiento y enfriamiento seguramente va a ser una solución muy cercana a la óptima. Y en una segunda etapa, lo que se hace es reducir el número de intercambiadores de calor a un mínimo a expensa de un mayor consumo de servicio. O sea, una vez que reducimos el número de intercambiadores de calor, lo que vamos a lograr es disminuir, por un lado, el costo de capital o el costo de inversión de los intercambiadores de calor y por el otro lado, aumentar el consumo de servicios. Al implementar esta etapa 2, como dije, disminuyen los intercambiadores de calor y por lo tanto disminuye el costo de inversión y por otra parte aumenta el consumo de servicios, aumentando el costo de operación. Hay otro concepto que es sumamente importante y que es el que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta metodología. Obviamente el problema en última instancia se puede plantear también como un problema de optimización, porque si ustedes se dan cuenta que podemos pasar de una red que tiene mínimo consumo de sistemas auxiliares de calentamiento y de enfriamiento y que tiene muchos intercambiadores de calor a una red que tiene pocos intercambiadores de calor o la mínima cantidad de intercambiadores de calor y mucho consumo de servicios auxiliares, nos damos cuenta que tenemos dos extremos de costos ahí. Por lo tanto, en algún lugar intermedio entre esos dos extremos existirá un valor óptimo o una red de intercambio que tenga un costo óptimo. Esto no es ni más ni menos que un problema de optimización. Por lo tanto, este problema también se puede plantear como un problema matemático de optimización. También tenemos que tener en cuenta en este problema un parámetro que es de suma utilidad y del cual va a depender mucho la síntesis de la red de intercambio calórico óptima que podamos lograr. Ese parámetro es el denominado delta T mínimo, que es una variable clave del problema y que no es ni más ni menos que el salto mínimo de temperatura que deben tener todos y cada uno de los intercambiadores en cada uno de sus cabezales, tanto el cabezal caliente como el cabezal frío. O sea, ningún salto de temperatura en ninguno de los intercambiadores de calor de la red de intercambio de calor del proceso puede tener un salto de temperatura entre la corriente fría y la corriente caliente que sea menor o igual que el delta T mínimo. Siempre debe ser, por supuesto, mayor o igual. Se puede demostrar, y esto ya entrando en el plano termodinámico, que en todo proceso de transferencia de calor hay un trabajo perdido y ese trabajo perdido es proporcional al salto de temperatura, o sea, al delta T, dividido por el producto de las temperaturas T1 y T2 entre los cuales se intercambia calor. Obviamente
que de esa ecuación nosotros podemos ver que mientras más chico es el delta T, menor será el trabajo perdido y por lo tanto mayor la eficiencia de transferencia. Obviamente, si nosotros nos dejamos llevar por este concepto termodinámico, tendríamos que fijar un delta T mínimo casi infinitesimal, pero lamentablemente la termodinámica no tiene en cuenta el tiempo. Por lo tanto, si nosotros fijáramos un delta T mínimo infinitesimal, el proceso de transferencia sería absoluta y totalmente lento. Por eso es que normalmente se eligen valores de delta T mínimo que generalmente están tabulados para diversos tipos de procesos y de fluidos y que generalmente están en el orden entre 10 y 20 grados Fahrenheit o entre 5 y 10 grados centígrados. Este parámetro, como les dije, es un parámetro que nos va a fijar de alguna forma el futuro de la red de intercambio que podemos diseñar. Bueno, en resumen, las etapas de la síntesis de redes de intercambio calórico está constituido por 4 etapas. En la primera etapa lo que vamos a hacer es el cálculo de los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento, que están dados por esa sigla, RMCE, requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento. En una segunda etapa vamos a definir los cruzamientos factibles entre corrientes, o sea, síntesis, vamos a sintetizar la red de intercambio calórico con mínimos requerimientos de calentamiento y enfriamiento. Cuando hablamos, tengan en cuenta algo, cuando estamos hablando de cruzamiento, estamos hablando de intercambio calórico entre dos corrientes. A eso le llamamos normalmente en la jerga de este método el cruzamiento de corriente. En una tercera etapa se procede a realizar la reducción del número de intercambiadores de calor hacia un valor mínimo mediante una técnica que se denomina eliminación de ciclos de calor. Y en la última etapa lo que se hace muchas veces es encontrar la aproximación óptima de temperatura. Hay generalmente dos métodos, como les dije, esto se puede plantear desde un punto de vista estrictamente termodinámico o desde un punto de vista de tipo algorítmico. Entonces, el primer método, que es el método de los intervalos de temperatura, es el que está basado en conceptos termodinámicos, en la primera y segunda ley de la termodinámica y en los conceptos de transferencia de calor y de intercambio calórico. Y el segundo es un método algorítmico o de programación lineal que no lo vamos a desarrollar y es algo que normalmente se ve en el grado. ¿Cuáles son las características fundamentales? Es que calculan los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento sin diseñar la red de intercambio calórico. Y obviamente el resultado depende del delta T mínimo que nosotros hemos adoptado al inicio de la aplicación del método. Fíjense ustedes la extraordinaria ventaja que tiene este método, que les permite calcular el requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento de un proceso para la integración energética de un proceso sin tener que diseñar la red de intercambio calórico. Bien, para comprender el método vamos a desarrollar primero que nada, como dijimos, la primera etapa, que es el método del intervalo de temperatura, en el cual fue desarrollado por el señor Linhoff y Flowers allá por el año 78 y basándose en los trabajos pioneros de Hohmann de la década del 70. Hay una anécdota, es que este señor Linhoff desarrolló este método, lo perfeccionó y luego hizo convenios o lo vendió a diversas compañías y bueno, se hizo multimillonario con este método que es el denominado método del punto pinch o método pinch para integración energética.
Si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta que hay cientos de miles de sitios que hacen alusión al método de Linhoff o al método del punto pinch. Vamos a verlo al método en base a un ejemplo para el cual tenemos los siguientes datos. En este ejemplo tenemos 4 corrientes, 2 corrientes frías, C1 y C2, que necesitan calentarse de 120 a 235 y de 180 a 240, y 2 corrientes calientes que necesitan enfriarse de 260 a 160 y de 250 a 130. También conocemos el MCP, que es el producto del caudal por la capacidad calorífica a presión constante de todas y cada una de las corrientes, y obviamente, como conocemos todos los datos del MCP y la temperatura de entrada y salida de cada corriente, podemos conocer el contenido entálpico o contenido energético o el contenido de energía que tiene cada una de esas corrientes. En este caso estamos suponiendo que el MCP o el C, le vamos a llamar de aquí en adelante directamente a MCP, tengan en cuenta, le vamos a denominar C directamente, no varía con la temperatura, porque ustedes saben que normalmente la capacidad calorífica varía cuando varía la temperatura. En este caso lo vamos a suponer constante, asumiendo que los rangos de temperatura en las corrientes no es muy amplio, y si fuera muy amplio ese rango de temperatura, lo que tendríamos que hacer es discretizar las corrientes en varias corrientes sucesivas. Si nosotros hacemos un balance de energía entre la cantidad de calor que pueden entregar las corrientes calientes y la cantidad de calor que puede absorber las corrientes frías, vamos a ver que la diferencia entre ambas cantidades de calor es del orden de las 100.000 BTU por hora. Entonces, para cumplimentar la primera ley de la termodinámica, podríamos decir que en ese balance energético nos están sobrando 100.000 BTU por hora que se deberían sacar del sistema o remover del sistema mediante agua de enfriamiento. Entonces uno estaría tentado a decir que este es el requerimiento mínimo de energía o de servicios auxiliares, que en este caso de servicio auxiliar de enfriamiento. Pero estamos cometiendo un error porque acá no estamos teniendo en cuenta la segunda ley de la termodinámica y no estamos teniendo en cuenta que todos los intercambios son posibles. Entonces, a efectos de que todos los intercambios dentro de la red que vamos a sintetizar sean posibles y sean viables, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, de transferir calor desde un nivel de temperatura mayor a un nivel de temperatura menor, lo que tenemos que hacer es fijar un delta T mínimo, o sea, un salto mínimo de temperatura para todos y cada uno de los intercambios. Entonces lo que hacemos luego es adoptar un delta T mínimo, que le vamos a poner un valor de 10 grados Fahrenheit, y en segundo lugar vamos a ajustar o desfasar las temperaturas de las corrientes calientes en delta T mínimo, o sea, le vamos a restar a las corrientes calientes el delta T mínimo, a las temperaturas obviamente de entrada y salida de las corrientes calientes el delta T mínimo. Luego los C sub I los mantenemos igual y nos quedan definidos los nuevos niveles de temperatura. Esos nuevos niveles de temperatura están dados por los saltos entre las corrientes calientes y las corrientes frías, y observamos ahí, como dice en ese cartel,
que los valores de entrada y salida de las corrientes calientes se les ha restado el delta T mínimo. Si ustedes se fijan en la primera tabla que vimos, se darán cuenta que se han restado el valor de delta T mínimo de los valores de entrada y de salida de las temperaturas de las corrientes calientes. Esto nos define 5 intervalos de temperatura, que son las diferencias que hay entre cada uno de los niveles de temperatura. El primer intervalo, que es el de mayor temperatura, está entre 250 y 240 grados centígrados. El segundo está entre 240 y 235. El tercero entre 235 y 180. El cuarto entre 180 y 150 y el quinto entre 150 y 120. A partir de ello, lo que hacemos nosotros es dibujar un diagrama donde dibujamos en forma horizontal los niveles de los intervalos y definimos cada uno de los intervalos, y en forma vertical ponemos las corrientes de proceso desde su temperatura de entrada hasta su temperatura de salida, de modo tal que nos queda una gráfica como la que se muestra ahí, que nos permite visualizar de una forma más clara qué significan los intervalos de temperatura. Fíjense ustedes que en cada intervalo participan parte de una o más corrientes, ya sean corrientes calientes o corrientes frías. Las corrientes calientes las ponemos con una flecha hacia abajo y las corrientes frías las ponemos con una flecha hacia arriba, o sea, las calientes que necesitan enfriarse y las frías que necesitan calentarse. Fíjense ustedes que en el primer intervalo interviene solamente una parte de la corriente H1. En el segundo intervalo participan una parte de la corriente H1, una parte de la corriente H2 y una parte de la corriente C2. En el intervalo 3 participan partes de las 4 corrientes que intercambian calor. En el intervalo 4 participan 3 de esas corrientes y en el intervalo 5 participan 2 de las corrientes. A continuación, lo que hacemos es calcular el contenido calórico de cada uno de los intervalos con esa ecuación que está ahí, que nos permite calcular el contenido entálpico de cada uno de los intervalos, multiplicando la sumatoria de los MSP de las corrientes caliente menos la sumatoria de los MSP de las corrientes frías que participan en cada uno de los intervalos, multiplicado por el salto de temperatura de cada uno de los intervalos. Fíjense ustedes que los subíndices I significa el número de intervalos y va desde 1 hasta el número total de intervalos, que en este caso son 5. Ahí se muestra un ejemplo del contenido energético o el contenido entálpico del intervalo 1, que es igual al MSP de la corriente que participa por el delta T del intervalo, y nos da un valor. Por otra parte, el contenido energético del intervalo 2 es la sumatoria de los MSP, de las corrientes calientes por un lado y de las corrientes frías que participan en ese intervalo. Fíjense ustedes que son 3 las corrientes que participan, 2 corrientes calientes y una fría, por el salto de temperatura, y nos da el valor del contenido energético del intervalo. Luego de esto, lo que hacemos es representar
de alguna forma el balance de energía de cada intervalo en un diagrama denominado diagrama en cascada. Ese diagrama lo vamos a ver en la próxima diapositiva y lo que nos muestra fundamentalmente son los intervalos de temperatura, el balance de energía de cada intervalo, los flujos de calor entre intervalos o residuos y los flujos de vapor y agua de enfriamiento que satisfacen el balance de energía, que son los denominados residuos, los R sub. Bueno, vemos ahora en esta diapositiva el diagrama en cascada, en el cual observamos que están cada uno de los intervalos con los contenidos energéticos de cada uno de los intervalos. Como ustedes pueden ver, el primer intervalo tiene un contenido energético de 30, obviamente eso está multiplicado por 10 a la cuarta. El segundo tiene un contenido energético de 2.5, el tercero tiene un contenido energético de menos 82.5, o sea, tiene un defecto de calor. El cuarto intervalo tiene un contenido energético de 75 y el quinto intervalo de menos 15. Obviamente lo que estamos observando además son los residuos, o sea, los flujos de calor que ingresan al sistema y que se transfieren de un intervalo al otro. Por un lado, por arriba ingresa un flujo de calor de vapor, que es energía que entra desde el sistema auxiliar caliente, y por abajo sale un flujo de calor hacia el sistema auxiliar frío. Si nosotros hacemos el balance y vemos cómo se puede ir transfiriendo los contenidos de energía de cada uno de los intervalos a los intervalos que necesitan energía, podemos ver que el primer intervalo tiene un residuo, en este caso un flujo o residuo de energía de 30, que se lo cede al segundo intervalo, que es de 2,5, por lo tanto tenemos un residuo después del segundo intervalo de 32,5. Vemos por otra parte que el tercer intervalo tiene un defecto de energía de menos 82.5 y nosotros tenemos 32.5, entonces transferimos desde el segundo intervalo al tercer intervalo una cantidad de 32.5 para satisfacer parte de los 82.5 que están en defecto. Nos queda todavía en defecto un valor de 50, que es un defecto de energía, o sea, es necesidad de energía. Entonces, lo que podemos hacer es satisfacer con la energía del cuarto intervalo, transferirla al tercero, o sea, podemos transferir 25 BTU desde el cuarto intervalo al tercero y nos quedaría un sobrante de 10 BTU. Entonces, cualquiera diría que el requerimiento de enfriamiento que tenemos, el requerimiento de servicio auxiliar, es solamente de 10. Obviamente aquí estamos cometiendo un grave error, que es la transferencia entre el cuarto y el tercer intervalo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos transfiriendo temperatura del cuarto intervalo al tercer intervalo, o sea, estamos transfiriendo calor desde un nivel de temperatura más bajo a un nivel de temperatura más alto. Entonces lo que estamos haciendo en última instancia es violando la segunda ley de la termodinámica. Entonces lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un punto del tercer intervalo que tenemos un defecto de energía de 50 BTU,
lo que tenemos que hacer es, en última instancia, es suplir ese defecto de energía ingresando calor desde el servicio de calentamiento o desde el servicio auxiliar caliente. Por eso, lo que tenemos que hacer para cumplir la primera y la segunda ley de la termodinámica es ingresar una cantidad de calor desde el servicio caliente igual a el valor en defecto que tenemos de 50, y entonces a la derecha, en la columna de la derecha, vemos cómo nos van quedando los residuos y observamos que entre el intervalo 3 y el intervalo 4 hay una transferencia o un flujo de energía nulo, o sea, igual a cero. Y con los 50 que ingresan desde la fuente caliente, lo sumamos a los 30 del primer intervalo y tendremos 80 de disponibilidad de energía. A eso le sumamos los 2,5 del segundo intervalo y tendremos 82,5, y con ese 82,5 satisfacemos el defecto de energía del tercer intervalo, que es, como ven ustedes, era de menos 82,5. Por lo tanto, una vez hecho esto, el residuo que nos queda del tercer intervalo será cero. Por eso es que hemos encontrado un punto que se denomina pinch. Luego, en el cuarto intervalo tenemos una disponibilidad de energía de 75, y en el quinto intervalo tenemos un defecto de energía de menos 15. Entonces esos 75 los transferimos del cuarto intervalo al quinto intervalo y todavía nos va a quedar una cantidad de energía del orden de los 60 BTU. En este caso, esos 60 BTU que nos están sobrando del sistema lo tendremos que extraer del sistema, o sea, es energía que le sobra al sistema y la tendremos que transferir o sacarlo del sistema mediante el servicio auxiliar de agua de enfriamiento. Así, de esta forma, estamos completando el balance y aprovechando la energía de cada uno de los intervalos, respetando la primera y la segunda ley de la termodinámica. Bien, bueno, ahí está explicado lo que yo he estado mostrando en la diapositiva anterior. En última instancia, lo que nos ha quedado definido es lo importante, es que el requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento es del servicio caliente es de 50 BTU por hora, y del servicio de enfriamiento es 60 BTU por hora, de modo tal que satisfacen la primera y segunda ley de la termodinámica. Fíjense ustedes que con este simple método lo que hemos hecho es determinar la mínima cantidad de servicios de calentamiento y enfriamiento que vamos a requerir en nuestro proceso para sintetizar una red de intercambio calórico. Obviamente esto lo hemos hecho sin tener que diseñar la red de intercambio calórico, que es lo que vamos a hacer de ahora en más. También nos ha quedado definido lo que se denomina el punto pinch o el punto de quiebre, a una temperatura de 180 para las corrientes frías y 180 más delta T mínimo, o sea 190 para las corrientes calientes, ya que fueron desfasadas en el delta T mínimo. ¿Cuáles son las propiedades del pinch? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que no lo olviden. Son las siguientes. Por arriba del pinch solamente ingresa energía al sistema, como hemos visto, ingresa energía desde el sistema auxiliar caliente. Por debajo del pinch solamente se extrae energía del sistema.
Si queremos mantener los requerimientos mínimos de energía, no se debe transferir energía a través del pinch, o sea, el residuo del pinch o el flujo de energía a través del pinch es cero, como vimos en el diagrama en cascada. Luego, para mantener los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento, lo que tenemos que hacer es diseñar una red de intercambio calórico por arriba y otra por debajo del pinch. O sea que el pinch nos divide el problema en dos, de modo tal que tengamos que, por un lado, sintetizar una red de intercambio calor por arriba, o sea, por el lado caliente, y otra por debajo, o sea, por el lado frío del pinch. Si transferimos, en el supuesto caso de que transfiriéramos energía a través del pinch, lo que vamos a tener que hacer es requerir la misma cantidad de energía al servicio caliente. Y esa misma cantidad de energía que hemos requerido al servicio caliente y que transferimos a través del pinch, luego tendremos que extraerla mediante el servicio de agua de enfriamiento. En resumen, cuando una cierta cantidad de energía fluye a través del pinch, o sea que el residuo del pinch es mayor que cero, la energía requerida o transferida a los servicios se incrementará en la misma cantidad. Bien, como dijimos, el pinch nos descompone el problema en dos y lo podemos representar de un modo que sea un poco más fácil de visualizar. En este caso, en la próxima diapositiva vamos a ver la forma en que se representa, que es como una banda vertical, que es el pinch, y en forma transversal las corrientes calientes y las corrientes frías que generalmente atraviesan el pinch. Para el ejemplo que estamos trabajando, podemos así en forma intuitiva proponer una red de intercambio posible que posee 7 intercambiadores de calor, 4 por arriba del pinch y 3 por debajo del pinch, como se ve en la figura 5. Tiene además 2 calentadores de vapor y un enfriador de agua, y se la puede representar en una forma explícita como en un flowsheet para que ustedes lo entiendan y lo visualicen mejor, como en la figura 6. Obviamente que por ahora no podemos asegurar que la red de intercambio propuesta es la mejor. Solo lo único que podemos asegurar nosotros acá es que la red de intercambio calórico que hemos propuesto, ya las van a ver, es una red que posee el mínimo requerimiento de calentamiento y enfriamiento. Fíjense ustedes que ahí en esta gráfica está en forma vertical como una banda el punto pinch, las corrientes calientes puestas desde izquierda a derecha y las corrientes frías de derecha a izquierda. El lado izquierdo es el denominado lado caliente del pinch o por arriba del pinch, y el lado derecho es el lado frío del pinch o el lado izquierdo del pinch. Como dijimos, nosotros podemos proponer intercambio entre las corrientes calientes y las corrientes frías, sintetizando una red de intercambio calórico en el lado izquierdo del pinch o por arriba del pinch y una red de intercambio calórico por debajo del pinch o en el lado derecho del pinch o debajo del pinch. Esa red de intercambio calórico es la que se muestra ahí. Fíjense ustedes que tiene dos intercambiadores, el intercambiador 1, el intercambiador 2. El intercambiador 1 que transfiere energía desde la corriente caliente H1 hasta la corriente fría C2, y el intercambiador de calor 2 que transfiere calor desde la corriente H2 hasta la corriente C1.
Además, como todavía queda energía que necesitan las corrientes frías, tanto C1 como C2, para llegar a su temperatura target u objetivo de salida, necesitamos incorporar dos calentadores de vapor, en tanto uno en la corriente C1 y otro en la corriente C2. Fíjense ustedes que la suma de esos dos calentadores de vapor o calentadores de agua caliente, como le quieran llamar, o servicios auxiliares caliente, la suma de ambos nos da el requerimiento mínimo de calentamiento. Recuerden ustedes que el requerimiento mínimo de calentamiento era la suma de estos dos calores transferidos. Y del lado frío del pinch tenemos un intercambiador de calor entre la corriente H1 y la corriente C1 y un intercambiador de calor entre la corriente H2 y la corriente C1. Fíjense que los niveles de temperatura de la corriente C2 no están por debajo del pinch o en el lado frío del pinch. Además tenemos un enfriador que en este caso está puesto en la corriente H2. ¿Por qué? Porque todavía la corriente H2, después de haber intercambiado calor con la corriente C1, aún todavía necesita ser enfriada. En este caso, el enfriamiento se hace mediante un enfriador utilizando el servicio de agua de enfriamiento. Veamos ahora el próximo paso en la síntesis de la red de intercambio calórico, que es la determinación de los cruzamientos de corrientes factibles para requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento. A efecto de sintetizar las dos redes de intercambio calórico, como dijimos, una por arriba y otra por debajo del pinch, se utilizan generalmente dos métodos. El primero es uno propuesto por Linhoff, que es el mismo creador del método pinch, que lo que pone énfasis en el posicionamiento de los intercambiadores desde el pinch hacia afuera. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre el posicionamiento de los intercambiadores o los cruzamientos factibles entre las corrientes de proceso se hace desde el pinch hacia afuera, tanto sea en el lado caliente como en el lado frío del pinch. Y el segundo también de la misma forma que para la obtención de los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento, también hay un método algorítmico que utiliza una técnica de programación mixta entera lineal, que es de Popoulias y Grossman, y que es un problema de optimización. Obviamente su solución se realiza a través de un programa de optimización, en este caso el que está mencionado ahí es GAMS, que es uno de los más importantes. Para el cruzamiento de corrientes en el pinch, normalmente se trabaja sobre una representación del tipo de la figura 4 que vimos anteriormente, o sea, el pinch dibujado en forma vertical y las corrientes en forma horizontal, tanto por arriba como por debajo del pinch, o por el lado caliente o por el lado frío, como le quieran llamar. Se muestran las corrientes separadas por el delta T mínimo en el pinch y veamos cuáles son las condiciones para los cruzamientos factibles o cuáles son las restricciones que hay que tener en cuenta para los cruzamientos factibles. Trabajamos para ello con un intercambiador muy común, contracorriente, en el cual dos corrientes, una corriente caliente y una corriente fría, intercambian calor con sus respectivas temperaturas de entrada y temperatura de salida. Le llamamos delta T2 al salto de temperatura en el cabezal caliente del intercambiador y delta T1 al salto de temperatura en el cabezal frío del intercambiador. Y bueno, ahí está representada la transferencia de calor desde la corriente caliente hasta la corriente fría.
Obviamente esto tiene que tener en cuenta que todos los delta T, o sea los saltos de temperatura en ambos cabezales, el delta T2 y el delta T1, siempre deben ser mayor o igual que el delta T mínimo que hemos fijado. En este cuadro están esquematizadas las temperaturas de entrada y salida de cada corriente, la corriente caliente, con los respectivos delta T y el calor transferido. Si planteamos un balance de energía para las dos corrientes, una cosa muy sencilla, que es el calor igual al C por el delta T, despejamos el calor, o podemos despejar la diferencia de temperaturas, como en la ecuación 6 y en la ecuación 7, y luego lo que hacemos es restar la ecuación 7 de la ecuación 6 y nos queda la ecuación 8, en la cual tenemos por un lado la resta entre delta T2 y delta T1, y del otro lado tenemos el calor transferido por la diferencia entre el C sub C y el C sub H dividido en el producto de ambos C sub C y C sub H. Como ya sabíamos, la diferencia de temperaturas que hay en los dos cabezales, una es delta T2 y la otra es delta T1, y nos queda la ecuación 9 como delta T2 menos delta T1 igual a lo que mencioné recién. Si suponemos ahora que ponemos potencialmente la ubicación de un intercambiador a ambos lados del pinch, cuando lo posicionamos el intercambiador de calor del lado caliente del pinch, tomamos delta T1 igual a delta T mínimo para asegurarnos, y la ecuación 9 despejando delta T2 nos queda de la siguiente forma, o sea, delta T2 igual a delta T mínimo más el término que ya conocíamos. Si analizamos un poco esta ecuación, la ecuación 10, vamos a ver que delta T2 es mayor o igual que delta T mínimo, y la única forma que delta T2 sea mayor o igual que delta T mínimo, que es la consigna que hemos planteado desde el principio, debería ser que C sub C sea mayor que C sub H, ya que Q es mayor o igual que 0 y además los C sub C y C sub H siempre son positivos. Por lo tanto, para que un cruzamiento de corriente sea factible del lado caliente del pinch, debe cumplirse que el C sub C, o sea el MCP del lado frío, sea mayor o igual que el MCP del lado caliente, o sea el C sub C mayor o igual que el C sub H. En el caso contrario, el intercambiador no será factible debido a que se verifica que delta T2 es menor que delta T mínimo, y estamos violando la imposición de que los saltos de temperatura deben ser mayores que el delta T mínimo para asegurar la transferencia y la segunda ley de la termodinámica. De la misma forma razonamos para el lado frío del pinch, para un intercambiador puesto del lado frío del pinch, y en este caso lo que hacemos es, en vez de delta T1, tomamos ahora delta T2 igual a delta T mínimo, y la ecuación 9 nos va a quedar de esa forma que está ahí. Hacemos el mismo razonamiento, y la única forma de que delta T1 sea mayor o igual que delta T mínimo es que se cumpla que el C sub H sea mayor o igual que el C sub C. Por lo tanto, para que un cruzamiento de corriente sea factible del lado frío del pinch, debe cumplirse que el C sub H sea mayor o igual que el C sub C. En el caso contrario, el intercambiador de calor no será factible debido a que se verifica que delta T1 es menor que delta T mínimo. Veamos ahora
un ejemplo de aplicación, en un ejemplo genérico, en el cual hay 4 corrientes, H1, H2, C1 y C2, y asumimos también que la energía disponible es suficiente para los intercambios y solo se muestran los valores de C sub H y C sub C en la figura que vemos a continuación. Bien, en esta figura solamente hemos graficado el lado caliente del pinch, donde hemos colocado las corrientes H1, H2, C1 y C2 con su respectivo C, que son 4, 1, 2 y 5. Si uno analiza la condición para que el cruzamiento factible se realice del lado caliente del pinch, que es el lado izquierdo del pinch, ve y analiza la diferencia entre los C sub C y los C sub H, uno puede estar tentado a decir que el cruzamiento factible es entre C sub 2 y H2, ya que el C sub C es muchísimo mayor que el C sub H, en este caso 5 contra 4 es mucho mayor. Obviamente, si hacemos esto, después advertimos que no podemos hacer ningún otro cruzamiento, ya que el C sub C1 es 2 y el C sub H1 es 4 y por lo tanto no se cumple la restricción para que el cruzamiento sea factible entre la corriente C1 o H1 y C1. Entonces acá tenemos un problema y debemos ver cómo hacemos. Si analizamos un poco más detenidamente, veremos que de acuerdo a los valores de los C sub C y los C sub H, los cruzamientos factibles son H2C1, H2C2 y H1C2. Debido a que, como dijimos, el C sub C2 es mayor que el C sub H2 entre 5 y 1 y es 4 es mucho mayor, por lo tanto el C sub C1 y el C sub H2 es igual a 1, cruzamos H2 con C2. Como dijimos recién, esto nos genera un problema, ya que podemos hacer solamente un solo cruzamiento y entonces no estamos integrando correctamente. ¿Por qué? Porque el cruzamiento entre H1 y C1 no es factible debido a los valores de C sub H y C sub C. Una alternativa que podemos hacer es tener en cuenta de dividir las corrientes, o sea, dividiendo las corrientes, lo que podemos hacer es dividir la corriente H1 en 50% y 50% y C2 en 60 y 40. Obviamente esta división de corrientes, los valores de los C sub C y los C sub H toman los valores correspondientes, o sea, al cruzar podemos entonces luego cruzar H1 con C1, o sea el 50% de esta corriente H1 y el otro 50% de H1 con el 40% del C2. Y el 60% de H2 con C2. De esta forma integramos correctamente. Fíjense que en este caso vamos a tener 3 intercambiadores de calor, pero hemos tenido que dividir 2 corrientes, o sea, esto supone un mayor costo. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir 2 corrientes para hacer los intercambios que sean factibles. Y en última instancia nos queda 3 intercambiadores de calor.
Por lo tanto, si hubiéramos cruzado nosotros desde un principio, no hubiéramos tenido en cuenta la diferencia de 5 a 1 que había y hubiéramos quedado, nos hubiéramos fijado simplemente en los cruzamientos factibles, podríamos haber hecho el cruzamiento entre H1 y C2 y H2 y C1 y de esta forma hubiéramos integrado correctamente con dos intercambiadores de calor. Obviamente acá hay una condición más que surge y es que para evitar la separación de corriente y el uso adicional de intercambiadores, lo que tenemos que advertir o lo que tendríamos que cumplir es que del lado caliente del pinch solo se deberían considerar que el delta C del cruzamiento o el delta C del match sea menor que el delta C global, donde el delta C global o overall, como está puesto ahí en inglés, es la sumatoria de los C sub C menos la sumatoria de los C sub H. Si esto lo vemos en la gráfica, nos fijamos que están las dos alternativas. La primera que dijimos, que era dividir la corriente H1 en 50% y 50%, entonces el C sub H1, que era 4, ahora nos va a quedar dividido en 2, o sea, una corriente con 2 y la otra también con 2. Y también dividimos la corriente C sub 2 en 60-40. Y recuerden ustedes que tenía 5 el C sub C2 y entonces en este caso, como hemos dividido en 60-40%, nos quedará una corriente con un valor de C sub C de 3 y la otra con un valor de C sub C de 2. De esta forma podíamos hacer el intercambio calórico que explicábamos en la diapositiva anterior y nos quedaban 3 intercambiadores de calor. Y en la parte de abajo, en la parte D de la gráfica, vemos que si nosotros aplicamos la restricción de que el delta C del cruzamiento tiene que ser menor o igual que el delta C del global, vemos que podemos hacer el cruzamiento entre la corriente H1 y C2 y la corriente H2 y C1. Y de esta forma hemos integrado energéticamente las cuatro corrientes solamente con dos intercambiadores de calor y no hemos tenido que dividir las corrientes como lo hacemos en la primera parte de la gráfica. Obviamente, si comprobamos la condición de restricción que impusimos del delta C global, nos vamos a dar cuenta que el delta C global en este caso es 7 menos 5 igual a 2 y el delta C del match del primero que nosotros propusimos era igual a 4 para el cruce H2C2. Por lo tanto, esa condición viola ese cruzamiento viola la restricción número 12. En cambio, H2C1 no viola la restricción 12 y por lo tanto es posible. Al respecto, los señores Linhoff y Hindmarch propusieron un algoritmo que no es ni más ni menos que una sistematización en computadora de esto que estamos diciendo. El algoritmo, así en términos generales, lo que hace es primero comprobar si el número de corrientes calientes es mayor que el número de corrientes frías. Si no es así, divide las corrientes frías y vuelve al punto 1 y esto se debe a que si hay menos corriente fría quedan n sub h menos n sub c corrientes calientes sin uso y se deben enfriar por el servicio frío y por lo tanto usar una cantidad equivalente de servicio caliente adicional para calentar las corrientes frías. En el punto B, cuando es necesario, las corrientes frías se separan hasta que el número de corrientes frías es igual al número de corrientes calientes.
se seleccionan los cruces siempre que se cumplen, obviamente, que el C sub C es mayor o igual que el C sub H y que además se satisfaga la restricción 12. Ahí en la gráfica podemos observar en forma esquemática el diagrama de flujo del algoritmo de Linhoff. Obviamente, para el lado frío, cuando no se cumple que para todos los cruces se divide una nueva corriente fría y se seleccionan nuevos cruces. Para el lado frío, como dijimos, del pinch, el algoritmo es similar con los cambios siguientes, o sea, cambiar C sub H por C sub C y viceversa en la ecuación 12 y figura 12. Cambiar NH por NC y viceversa en la ecuación 12, dividir las corrientes calientes cuando sea necesario y por lo tanto en último punto es completar la red con intercambiadores adicionales sin violar la aproximación de temperatura. Obviamente esto es al solo efecto de que ustedes conozcan cómo es la forma del algoritmo, de ninguna manera se les va a exigir que ustedes implementen el algoritmo. Lo que sí se les va a exigir en la práctica es que apliquen las condiciones de los C sub C y del delta C global de modo tal de hacer los cruzamientos factibles y no cruzamientos que violen las restricciones. Vamos a ver ahora un ejemplo, el ejemplo de Linhoff Flowers, cuyos datos están puestos en esa tabla, en los cuales también tenemos dos corrientes frías y dos corrientes calientes, con las temperaturas de entrada-salida, los valores de los MSP o los C y los contenidos calóricos. También tenemos datos adicionales en el cual conocemos el delta T mínimo o fijamos un delta T mínimo de 10 grados centígrados y tenemos los valores de agua de enfriamiento, de temperatura de entrada y temperatura salida del agua de enfriamiento de acuerdo a las exigencias de las torres de enfriamiento y el costo unitario del agua de enfriamiento, y lo mismo para el vapor. Tenemos los niveles de temperatura del vapor, el contenido energético del vapor y el valor unitario del vapor por kilogramo, en pesos por kilogramo. También conocemos los coeficientes globales de transferencia de calor y el costo de compra de un intercambiador de calor tipo, en este caso. También conocemos que la operación de los equipos durante un año es del orden de 8.500 horas por año y además fijamos una tasa de retorno del orden del 0,1. La solución de este problema, lo que hacemos es aplicar antes que nada el método de los intervalos de temperatura para el delta T mínimo de 10 grados centígrados. Hacemos, como ya hemos visto al comienzo de la clase, el desfasaje de las temperaturas calientes y nos quedan definidos, luego de desfasar las temperaturas de las corrientes calientes, los intervalos de temperatura y hacemos luego el diagrama en cascada y determinamos que el residuo del segundo intervalo es 0, o sea, el residuo entre el intervalo 2 y el intervalo 3 es 0, por lo tanto en ese punto está el pinch y encontramos que los valores de temperatura del punto pinch es para las corrientes frías de 140 grados centígrados, para las corrientes calientes de 150 grados centígrados. Recuerden ustedes que están desfasados por 10 grados centígrados, que es el delta T mínimo, y además encontramos que el requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento es de 60 y de 160 kilowatts respectivamente. Fíjense ustedes ahí en esa gráfica, mírenla detenidamente, cómo están planteados los intervalos de temperatura,
y los balances energéticos y los contenidos energéticos de cada uno de los intervalos de temperatura y cómo se determina el punto pinch y el requerimiento mínimo de calentamiento y el requerimiento mínimo de enfriamiento para el problema que estamos abordando. Bien, una vez obtenido el punto pinch y los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento para este ejemplo, que como dijimos era 60 y 160 respectivamente, veamos los cruzamientos que podemos realizar. En la figura de la próxima diapositiva vamos a ver que solamente del lado caliente existen dos corrientes, H1 y C1, y no existe ninguna de las otras corrientes en el lado caliente del pinch. Por lo tanto, solamente se puede realizar un cruzamiento entre H1 y C1 y el calor que aún necesita C1 después del intercambio con H1 se tendrá que ingresar al sistema mediante un calentador de vapor o un calentador de agua caliente. Del lado frío tenemos cuatro corrientes, de las cuales solo tres llegan al pinch o alcanzan el pinch, que son H1, H2 y C1, y C2 que no llega al punto pinch. Si no dividimos corrientes, solo es factible el cruzamiento H2-C1, ya que CH2 es mayor que C sub C1, y por otra parte H1-C1 es no factible debido a que el C sub H1 es menor que el C sub C1. Si satisfacemos C1 totalmente, o sea, entregamos toda la energía que necesita C1, vamos a tener una cantidad de calor transferido del orden de los 240 kilowatts. Entonces es posible cruzar H1-C2 a pesar de que C sub H1 es menor que C sub C2, dado que C2 no alcanza el pinch. Este es el único caso en el cual normalmente se puede violar este tipo de restricción cuando las corrientes no llegan al pinch. Pero si observamos un poco más detenidamente, para que delta T2 sea mayor que delta T1 y delta T1 mayor que delta T mínimo, solo se puede transferir en H1 C2 86.58 kW, porque si no estaríamos violando el valor del delta T en el cabezal del intercambiador de calor, haciendo que el delta T sea menor que delta T mínimo. El resto de H2 y H1 lo enfriamos con agua fría, con dos intercambiadores de calor o enfriadores, y el resto de C2 lo calentamos con vapor, con un calentador de vapor. Obviamente el calentamiento extra de C2, como se puede ver, es de 173,42 kW, no se toma de las corrientes calientes y luego su equivalente debe ser obviamente removido de los H1 con agua. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ya que según recuerdan, el requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento, en este caso se está violando el requerimiento mínimo de enfriamiento, que era 160, y por lo tanto ya no tenemos una red de intercambio con mínimos requerimientos. Lo que podemos hacer es, alternativamente, en el caso del cruzamiento H2C1, es transferir menos energía, en este caso 40 kilovatios. Bueno, como se observa en la gráfica, de este modo lograremos, sin violar el delta T mínimo y respetando las restricciones, podemos sintetizar una red de intercambiadores de calor
que tenga los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento. Obviamente esa red de intercambio calórico tendrá un intercambiador en el lado caliente y un calentador, y tendrá 5 intercambiadores de calor en el lado frío y un enfriador, y de ese modo obtenemos una red de intercambio calórico que tiene un total de 8 intercambiadores de calor, en el cual la red interna tiene 6 intercambiadores de calor y la red auxiliar tiene 12 intercambiadores de calor, un enfriador y un calentador. Obviamente esto tienen que verlo detalladamente en el apunte y leerlo detenidamente, y se van a dar cuenta que en ningún caso se está violando los saltos de temperatura, y fíjense ustedes que los requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento se han respetado, y por lo tanto esta es la mejor red que podemos lograr utilizando al mínimo los servicios auxiliares. Obviamente esa red de intercambio calórico, que como dijimos tiene un total de 8 intercambiadores de calor, se puede reducir ahora en el último paso de la síntesis de redes de intercambio calórico mediante una técnica de reducción o eliminación de los denominados ciclos de calor. Estos ciclos de calor son los que nos permiten aumentar el consumo de servicios auxiliares, ya sea de calentamiento y enfriamiento, a costa de disminuir el número de intercambiadores de calor. Como dijimos al principio, siempre habrá un punto intermedio entre la red de intercambio calórico con requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento y una red de intercambio calórico que no tenga requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento, pero tenga un número mínimo de intercambiadores de calor. Ese número mínimo de intercambiadores de calor normalmente se logra, ya dijimos, mediante la eliminación de intercambiadores de calor, de ciclos de calor, que en última instancia lo que hace es eliminar intercambiadores de calor, generalmente siempre empezando por la eliminación de los más pequeños. De esta manera, la red que obtengamos luego de eliminar los intercambiadores de calor, los ciclos de calor, va a ser una red de intercambio calórico que va a tener obviamente un costo de operación más alto y un costo de inversión más bajo, ya que va a utilizar mayores servicios auxiliares por un lado, pero va a tener menor cantidad de intercambiadores de calor. El número mínimo de intercambiadores de calor lo vamos a ver, que está dado por la ecuación 13, en la cual nos dice que el número mínimo de intercambiadores de calor es igual al número de corrientes de la red más el número de servicios auxiliares, en este caso utilities, menos 1. Como se pueden dar cuenta, si lo aplicamos al ejemplo nuestro, el número de corrientes que tenemos es 4. El número de servicios auxiliares que tenemos es 2, y por lo tanto el número mínimo de intercambiadores de calor de esa red será 5. Fíjense que podemos pasar de una red de intercambio calórico que tiene requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento a una red de intercambio calórico que tiene el número mínimo de intercambiadores de calor, o sea, pasamos de una red de 8 intercambiadores a una red de 5 intercambiadores.
Obviamente, esto fue muy estudiado ya allá por la década del 70 y el señor Hohmann dedujo que en una red de intercambio calórico con n sub hx intercambiadores de calor existen n sub hx menos n sub hx mínimo ciclos de calor, o sea que el número de intercambiadores de calor menos el número de intercambiadores de calor mínimos para esa red serán los ciclos de calor que existen en la red de intercambio calórico. Obviamente en este caso será 8 menos 3 el número de intercambiadores de ciclos de calor que tendremos que eliminar. Los ciclos de calor, el concepto de ciclo de calor es un concepto muy sencillo y se presentan cuando el número de intercambiadores de calor supera el valor mínimo. El ciclo de calor más simple involucra el intercambio de calor entre dos corrientes en dos intercambiadores separados. O sea, si nosotros tenemos dos corrientes, el número mínimo de intercambiadores de calor es un intercambiador de calor. Si tenemos más de uno o dos intercambiadores de calor, vamos a decir que tenemos un ciclo de calor. Los ciclos de calor involucran el intercambio de calor entre varias corrientes, por ejemplo, ya en forma más general, y no solamente para un intercambiador, para dos corrientes, decimos que usamos el mismo número de intercambiadores de calor para N, de manera tal que el número de intercambiadores de calor es igual al número a n sub s. Si tuviéramos que clarificar este concepto, podemos decir entonces que para tres corrientes de proceso, el número de intercambiadores de calor que constituyen un ciclo de calor serían al menos tres intercambiadores de calor. Los ciclos de calor, como dijimos, se eliminan o se remueven removiendo un intercambiador de calor y ajustando las cargas calóricas correspondientes hasta que el número de intercambiadores de calor sea igual al número al n sub s menos 1. Obviamente en el caso de dos corrientes de proceso que forman un ciclo de calor, vemos que el número de intercambiadores, eliminamos el ciclo de calor, eliminando uno de los intercambiadores de calor, y entonces nos queda el número mínimo de intercambiadores de calor que habíamos dicho que era para dos corrientes era un intercambiador de calor. En la siguiente diapositiva vemos que cuando se logra es muy común que fluya calor obviamente a través del pinch, que como ya hemos dicho, cuando empezamos a eliminar intercambiadores de calor aumentan los requerimientos de servicios auxiliares y por lo tanto la energía ya que fluye a través del pinch ya deja de ser cero y pasa a ser energía que ingresa por el servicio caliente y tiene que ser extraído por el lado frío. Veamos por ejemplo en este ejemplo, si calculamos el costo de compra del intercambiador de calor, el costo de servicio y el costo total analizado, y identificamos, eso lo vamos a ver en una tabla que está en un par de diapositivas más adelante, y vamos a ver cómo va evolucionando el costo total anualizado de la red de intercambio calor desde el costo de la red de intercambio calor que sintetizamos para el requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento hasta el costo de la red de intercambio calor luego de haber eliminado los ciclos de calor que, como dijimos en este ejemplo, son tres ciclos de calor.
Obviamente esto lo tienen que leer detenidamente en el apunte, ya que es mucho más sencillo que lo lean y lo analicen detenidamente que lo que yo les puedo explicar en un video. Así rápidamente veamos que el primer ciclo de calor lo identificamos entre la corriente H1 y C1, como lo van a ver en la próxima diapositiva, y en este caso lo que hacemos es, para eliminar el ciclo de calor, lo que hacemos es combinar el intercambiador de calor de 80 kW con el intercambiador de calor de 60 kW que intercambian calor entre H1 y C1. Esto genera obviamente una violación del delta T, como pueden ver, que va a quedar un delta T que es menor que delta T mínimo, que es de 110 menos 113, y por lo tanto debemos eliminar transfiriendo menos calor en el intercambiador de calor. Lo que hacemos que es calcular esa cantidad de calor X, que es mucho menos que la que estamos proponiendo nosotros, y para eso calculamos ese valor de X para que el delta T mínimo sea de 10 grados centígrados del lado frío del intercambiador de calor, que es donde estamos violando el valor de delta T mínimo. Lo que hacemos es ponemos una temperatura de entrada en H1 del intercambiador de calor, sería del orden de 123.33, de modo tal de que vamos a tener 123.33 menos 113.33, que es el delta T mínimo. Entonces, del balance de calor, planteamos un balance de calor igualando el calor transferido entre las dos corrientes, y vemos que nos queda esa ecuación que está ahí, en la cual nos dice que 140 menos la cantidad de calor X es igual a 2 por 180 menos 123. Despejamos X y nos da 26,66 kilowatt de energía a transferir. Por lo tanto, debemos ajustar también el calentamiento en la corriente C1 con vapor en una cantidad de calor igual a X, como se puede ver en la figura siguiente. También, por otro lado, debemos ajustar las cargas de los otros intercambiadores de calor en una cantidad de X, incluyendo el aumento en el agua de enfriamiento que se transfirió energía, como dijimos y como lo podemos ver en esta gráfica. Fíjense que en la gráfica eliminamos el intercambiador de calor y vamos ajustando las temperaturas y las cargas calóricas que se transfieren en los demás intercambiadores, de modo tal que no violemos la restricción de los saltos mínimos de temperatura, o sea que en ningún caso el delta T en ninguno de los cabezales de los intercambiadores de calor sea menor que el delta T mínimo. Fíjense ustedes que en la gráfica se ve todo lo que hemos estado mencionando recién. Luego de los ajustes nos queda, como dijimos, una red de intercambio calórico como la que se muestra en la gráfica de la diapositiva siguiente. Y finalmente, de igual forma que lo hicimos con el primer ciclo de calor, se elimina el segundo ciclo de calor entre H2 y C1, que es en la figura 15D, combinando 40 kW con 120 kW. La más pequeña es generalmente la que se mueve. No existe en este caso, como el caso anterior, una violación del delta T, y por lo tanto no hacen falta ajustes. Esto mírenlo, vuelvo a repetir, en los apuntes, de modo tal que puedan entender lo que está puesto en las diapositivas. Ahí está las gráficas con el primer ciclo de calor eliminado y el segundo ciclo de calor, y en esta última gráfica está también el último ciclo de calor. De esta misma forma se procede con
todos los ciclos de calor, o sea, con los 3 ciclos de calor. Vuelvo a repetir, léanlo y analícenlo detenidamente en el apunte. ¿Qué es lo importante de esto? Es que una vez eliminado los ciclos de calor, en este caso, como hemos dicho, 3 ciclos de calor, vamos a tener finalmente una red de intercambio calórico que va a tener 5 intercambiadores de calor habíamos partido de 8 intercambiadores de calor. Fíjense ustedes que esta evolución, en la medida que vamos eliminando los ciclos de calor, se van ajustando los valores de costo de inversión y de costo de operación. O sea, pasamos, vuelvo a repetir, de una red de intercambio calórico con requerimiento mínimo de calentamiento y enfriamiento que tenía 8 intercambiadores de calor a una red de intercambio calórico con el mínimo número de intercambiadores de calor que tiene obviamente 5 intercambiadores de calor y obviamente un costo de inversión mucho menor, pero un costo de operación mucho mayor, ya que los requerimientos de calentamiento y enfriamiento son muy superiores a los que habíamos visto. Obviamente, si eso lo traducimos en valores de costo, vamos a ver que tenemos la siguiente tabla y fíjense que la primera red que sintetizamos nosotros, que es la red de mínimo consumo de servicios auxiliares, que tenía 8 intercambiadores de calor, tiene un costo anual total del orden de los 17.650 pesos por año. Cuando eliminamos un ciclo de calor, nos quedan 7 intercambiadores de calor y el costo, fíjense, el costo total anual aumenta de 17.600 a 19.000. Cuando nos quedan 6 intercambiadores de calor, el costo disminuye un poco, pero sigue siendo mayor que el costo de la red de intercambio calórico con mínimo número o con máximo cantidad de intercambiadores de calor y con mínimo consumo de servicios auxiliares. Y finalmente, cuando llegamos a obtener la red con el mínimo número de intercambiadores de calor, fíjense ustedes que el costo es de 19.930 pesos por año. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que obviamente el mínimo costo está en la red de intercambio calórico que tiene mínimos requerimientos de calentamiento y enfriamiento. ¿Qué es lo que tenemos detrás de esto? Y lo que tenemos detrás de esto es que obviamente el costo de combustible es muy alto y por lo tanto la red de intercambio calórico con mínimo requerimiento de calentamiento y enfriamiento es la de mínimo costo total anual. Fíjense ustedes que no necesariamente el reducir los ciclos de calor a un mínimo número de intercambiadores de calor nos produce una disminución de costos, sino que, como dijimos al principio, en una economía donde el costo de los combustibles es muy alto, generalmente la red de intercambio calórico que posee mínimos requerimientos de calentamiento y enfriamiento es la que generalmente es la óptima o la de mínimo costo o la cuasi óptima. Bueno, con esto damos por finalizado este tema, analícenlo, léanlo detenidamente en el apunte y sobre todo realicen los ejercicios, que es la mejor forma de aprenderlo. Obviamente los ejercicios los van a ver en la práctica.